¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Verdades Divinas. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bien, iniciamos con las preguntas, doctor. Iniciamos, claro. A ver, dice, ¿cuáles eran los pecados de Eva? ¿Cuáles eran los pecados de Eva? Bueno, es un pecado que tiene muchas ramas, ¿no? Lo primero, la curiosidad. O sea, le llamó la atención la voz que estaba escuchando, ¿no? Segundo, la imprudencia, porque se pone a platicar con esa voz, bueno, en el Éxodo nos dice que con la serpiente. Debería de haberle llamado la atención que una serpiente hablara, ¿no? Pero aparte de la curiosidad de acercarse, luego fue la imprudencia. Luego, después de eso, le empieza a creer a la serpiente en lo que la serpiente le dice de Dios, de que Dios es envidioso, de que no quiere que sean iguales que él, y entonces empieza a dudar de Dios, empieza a no creerle a Dios. Después, o sea, de acuerdo a lo que Jesús nos habla del pecado original, empieza a desear aquel fruto, porque era un fruto para ella desconocido, que era la manera como se iban a reproducir. O sea, empieza un pecado de lujuria, de deseo. Posteriormente se vuelve algo ya un incontrolable, ya no es nada más la lujuria, sino es la pasión. Y ese pecado, o sea, es en donde se conjunta todo lo que Eva acepta del fruto, y en ese momento tiene que ir con Adán para completar el comerse el fruto, no se lo podía comer sola. Así que ese es como el paso, ¿sí? Quizá lo principal es primero la parte de la curiosidad y la imprudencia. O sea, en muchas ocasiones estas dos cosas nos llevan a caer en pecado grave. O sea, por un gusto, por una curiosidad, y ahí está el gambito para llegar al pecado. Aquí también, bueno, se le llamaría a lo que hizo Eva la gula espiritual, querer saber más. Gula espiritual en el sentido curiosidad. de que lo que Dios no les había revelado, ahora ella lo quiere saber, pero por otro medio. Sí, Eso también nosotros lo hacemos. Salirse de Dios. Uh-huh. También nosotros lo queremos hacer cuando vamos con personas que queremos que nos lean las cartas, el futuro, la astrología, que nos comuniquen con los muertos, el café, saber algo de la otra vida y todo, cosas que Dios no ha querido revelar. Bueno, deberíamos de respetar la voluntad de Dios, porque por algo nos lo está vedando, por algo nos está diciendo, esto no es conveniente que lo sepas ahorita, ¿no? Muy bien. ¿Me podría aclarar, por favor, por qué dijo que en la divina voluntad no hay intenciones sino obras, pero en otro programa dice que no debo cambiar mis obras sino las intenciones? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, la intención es que cuando hablamos de cambiar las intenciones, es cambiar la intención humana de hacer algo, por ejemplo, trabajar. La intención humana de trabajar es ganar dinero, tener más comodidades, poder sostener a una familia, mis gustos, en fin. La intención divina debe cambiar por una intención divina, que es querer darle vida a la divina voluntad en todo lo que hacemos. Ya no es ganar dinero, sino ahora darle vida a la divina voluntad. Entonces lo que estoy cambiando es la intención humana. Cuando ya está esto y la divina voluntad forma ya vida en mí, que se vuelve mi voluntad y mi vida, ahora todo lo que yo intentara hacer desde el punto de vista espiritual ya no es una intención, porque la divina voluntad, en cuanto se piensa algo, inmediatamente está hecho. O sea, no pasa por la etapa de intención, luego de ir elaborando un plan,
y de ir haciendo el acto hasta que te quede terminado. La divina voluntad, en cuanto piensa algo, en ese momento está hecho. Entonces ya no hay intenciones, todo es un acto. O sea, hay dos puntos de vista diferentes. Desde el punto de vista de Dios, Él no tiene intención. Así es acto. Exacto. Y el punto de vista humano, que es una intención de querer hacer algo, a un acto. Pero la única forma es querer, la intención es querer vivir en la divina voluntad para darle vida en todo lo que yo haga. Eso no es ponerme en el plano de la divina voluntad. Y la divina voluntad, una vez que ya está en mí, en ese momento ya no hay intenciones, sino actos. Cada acto que yo haga es una vida de ella que se pone ahí, sin intención. No es que la divina voluntad tenga la intención de hacerlo, se hace. Dice, Adán y Eva no se podían reproducir porque no eran iguales. Regresamos al tema de Adán y Eva. Regresamos. O sea, no eran iguales. A ver, no eran iguales. En primera, no sé de dónde salió esto de que no se podían reproducir. O sea, esto no está en ningún lado. No sabían cómo reproducirse. Dios no les había comunicado el cómo se iban a reproducir. El por qué no se los había comunicado es difícil saberlo, no lo dice en ningún lado, pero lo probablemente era esperando que Adán pasara la prueba, que se hiciera poseedor de la divina voluntad, que ya no estuviera a prueba, sino que ya fuera propiedad de él, y entonces la misma divina voluntad hubiera servido como de una defensa contra la concupiscencia. La concupiscencia nace después del pecado, sino contra el deseo desmedido de llevar a cabo en la relación íntima con Eva solamente por el placer, sino la divina voluntad iba a moderar aquello e iba a poner la intención de procrear, porque esa era la función principal. Entonces, en términos generales, es ese punto. Ahora, que no se podían, porque no fueran iguales, no sé de dónde salió, eran iguales en naturaleza humana. Por lo tanto, ¿se podían reproducir? Sí, pero no había todavía ese conocimiento. Dios quizá estaba esperando lo que dijimos ahorita. Ahora, ¿se podían reproducir después? Por supuesto que sí. Tanto después del pecado como si Adán hubiera pasado, la reproducción hubiera sido exactamente igual que como es ahora. Porque a veces se piensa que si Adán hubiera pasado ya no hubiera habido la relación tal y como es en la actualidad. Eso es totalmente equivocado, porque Dios nos creó con esta naturaleza y si la reproducción hubiera sido diferente, nuestros órganos sexuales hubieran sido inútiles. Creo que se entiende. Y Dios cosas inútiles no sabe hacer. La naturaleza en el hombre no cambió. Lo que cambió fue la parte espiritual, no la parte material. Entonces sí se podían reproducir, pero no sabían el cómo y no se les había revelado. No sería también porque Adán vivía en la divina voluntad y Eva no. Ahí por espiritualmente eso, no eran iguales. Pero esa es la parte espiritual. Ajá. Ahora, sí. lo que no podían era, que sería el pecado original. Eva, como vivía en voluntad humana, en santidad humana, una santidad de la virtud y de la gracia, Eva es capaz de llegar a sentir ese deseo y esa concupiscencia que la lleva a querer tener el placer que la serpiente le estuvo incitando a conocer. El Adán no podía ser tentado por Satanás. ¿Por qué? Porque poseía la divina voluntad y Jesús nos dice que
una criatura, un alma que vive en la divina voluntad, el demonio no se le puede acercar, no lo puede tentar. Pero Eva sí, porque Eva compartía con Adán la parte material. Satanás nada más compartía con Adán la parte espiritual, pero la parte espiritual negativa no se podía acercar a la parte espiritual donde estuviera Dios. ¿Y se nos juzgará en el amor con el que realizamos todos nuestros actos en la tierra en divina voluntad? Se nos va a juzgar por el amor. ¿Qué tanto amor tuvimos en toda nuestra vida? En la divina voluntad, bueno, ahí tenemos también, o sea, el amor ya, pero llevado a plenitud. Y qué tanto amor tuvimos divino en todas nuestras obras. Pero todos seremos juzgados en cuanto al amor. Aunque no vivamos en divina voluntad, No todo va a ser igual. Así es. Ok. Dice, si alguien ya reparó los actos de San José, ¿cómo es que otra persona puede reparar lo que ya fue reparado? A ver, es tomar lo que Jesús hizo, tomar todos los actos de Jesús que fueron hechos para reparar por las vidas de todos, incluso los de San José, y en un momento dado, o sea, volverlos a poner, o sea, es como dar un duplicado, dar el doble de lo que ya había, porque ese doble es para mayor gloria de Dios. El alma que vive en la divina voluntad puede tomar los actos de Jesús, que Jesús hizo por San José, tomarlos, presentarlos como propios, porque ahora salen de uno, y en ese momento es como si Jesús estuviera presentando en dos veces los actos de San José. Aparentemente para nosotros las cosas repetidas no son necesarias, pero en Dios las cosas repetidas no son iguales. Cada vez que una criatura, por ejemplo, le dice a Dios te amo, el te amo es totalmente diferente del te amo anterior. Le vuelve a decir te amo, es diferente de los otros dos, porque cada cosa que sale de la divina voluntad es una vida divina. Y Dios nunca se repite, son vidas divinas que tienen en ellas atributos que no habían sido manifestados por Dios, que Dios saca de él y ahora lo presenta, pero lo presenta con un nuevo aspecto. Por lo tanto, Dios está esperando ese te amo continuado de la criatura para poder manifestar cada vez más. Y así es todo. Por eso es que el presentarle los actos de San José rehechos por la criatura no es nada más volver a darle lo que Jesús le dio, sino ahora es nuevo, es una reparación nueva en donde Dios pondrá atributos, dones, felicidades, cosas, pero nuevo todo, y que será para bienestar y felicidad de todos los que están en el cielo. ¿Podría decirse que en términos muy generales la vida de Jesús es más real en la hostia consagrada que en el alma que vive solamente en gracia y no en la divina voluntad? Sí. En la hostia es cuerpo, sangre, alma y divinidad que están ahí. O sea, en el alma que vive en la gracia es los efectos de la vida divina que están en él, pero no es la vida divina. Dice, supongamos que un alma ya vive en la divina voluntad. Entonces, ¿cómo podría darse el fruto completo del sacramento de la confesión si esta alma, obviamente, ya no cometería pecados y obviamente no tendría que confesarse? ¿Podría explicarme la aplicación de este sacramento en la divina voluntad? Perdón, pero está mal enfocado esto, porque lo que está diciendo es que para que el sacramento de la penitencia tuviera su fruto completo se necesita pecar.
No sé si se entiende. Sí. Entonces, el fruto completo de este sacramento es que la criatura ya no peque. O sea, ese sería el fruto completo. El alma que llega a vivir en la divina voluntad, que ha pasado por toda una etapa de vida en voluntad humana, que ha tenido que estar recurriendo al sacramento de la confesión, en el momento que llega a entrar en la divina voluntad, en ese momento ese sacramento ya logró con su perdón depositar a esta alma en la divina voluntad y ahora ya no pecará más, siempre y cuando se mantenga en la divina voluntad. O sea, esto no es nada más porque yo diga ya vivo en la divina voluntad, sino que un alma que realmente vive. Y la confesión, este sacramento, quedará prácticamente, yo diría, la palabra inutilizado no es real, sino quedaría triunfante sobre esa criatura, porque ahora con la divina voluntad ya no volverá a pecar, que será la finalidad del sacramento. Okay. Cuando un bebecito muere antes de nacer, ¿qué pasa con su alma? Bueno, Jesús nos habla del momento de la muerte, el momento de la pesca, que le llama él. Se presenta ante el alma, no importa en qué edad esté, puede ser un aborto, o sea, un aborto muy reciente, digamos, 1, 2, 3 semanas, o un anciano de 80, 100 años. De todas maneras, en el momento de morir se presenta Jesús, rodea a esa alma de amor, la llena de todas sus virtudes, sus dones, la rodea con los méritos de su pasión, le presenta todo lo que la divinidad ha hecho, le presenta lo que la voluntad humana hizo con eso, y luego, ya que está aquello, ahora le pregunta a esa alma si quiere o no quiere con él. Es una manifestación, es una epifanía de Jesús. Jesús se va a mostrar ante el alma con todo su amor, con toda su belleza, con toda la plenitud de sus atributos, y rodeando a aquella alma y dándole una razón adecuada, perfecta, para que decida, pero que decida libremente. Generalmente ninguna persona en la actualidad ha llegado a hacer un acto libre. O sea, ¿qué se necesita para hacer un acto libre? Conocer las consecuencias de ese acto. Y nadie conoce las consecuencias de lo que hacemos, de lo que estamos emprendiendo. Pensamos que puede ser tal o tal cosa, pero generalmente las cosas no resultan exactamente como había sido pensado. Por lo tanto, no fue un acto libre. Ahorita en la actualidad puede haber personas que renieguen de Dios, que no crean en Dios. Pero bueno, es un razonamiento erróneo. Es un razonamiento que no está basado en la verdad, sino en la mentira. Por lo tanto, la decisión de esa persona de apartarse, bueno, no de apartarse, sino simplemente de no creer, o de hacer todo lo conducente para darle vida a su voluntad humana, a su placer humano, a su vida humana, para él está bien, pero no tiene la conciencia de lo que eso significa ante Dios. Cuando llegue el momento de su muerte, un instante antes de morir, Dios le presenta todo aquello, y ahí el alma, ya sin velos, sin desconocer lo que sucederá, si decide sí o no con Dios, ya tiene conocimiento de la gloria, ya tiene conocimiento del infierno. Si lo que decida es una decisión libre que Dios va a respetar. Lo mismo es con el alma del niño abortado. El niño abortado tendrá menos problemas porque no tiene nada en sí. Nada, no ha vivido, no ha experimentado, no ha acumulado nada. Y todavía es un alma recién creada
que recuerda tiene el recuerdo de las manos creadoras de Dios, va a decir que sí. Así que se va a salvar, por supuesto que se va a salvar. Entonces todas las personas vamos a pasar por el mismo procedimiento, sean antes de nacer, chiquitos, jóvenes, adultos o grandes, todos van a pasar por ese momento que dice Jesús de la Así pesca. No existe entonces esta idea del alma en pena, de la persona que se murió y nunca supo que se murió. Esas son elucubraciones mentales de alguien así demasiado fantasioso. Que quiere vender boletos para la película. Que quiere vender boletos para la película. O sea, Dios es muy claro en las cosas. O sea, prácticamente Dios nos habla de un final que tiene como lo que se llama postrimerías del hombre, que son muerte, juicio, infierno, cielo o purgatorio. No hay otra. No existe otra cosa. Y si yo entiendo este punto de la muerte, en que un instante antes de morir Jesús se presenta, le manifiesta todo, le muestra todo, y sobre todo le está diciendo, ya el mundo se acabó para ti. Jesús dice que en ese momento todo lo que los muros que rodeaban su inteligencia, que no le permitían ver lo que estaba más allá de ese mundito que tenía, se van a caer. Y que en ese momento el mundo, los placeres, todo lo que tenía, se presentan para decirle adiós. Para ti terminó el tiempo y empieza la eternidad. Así que pensar que un alma de estas, después de pasar por ese proceso, después de haber decidido, porque tuvo que haber decidido ahí, de repente diga, ontoy, o sea, ontoy, ¿estaré muerto o estaré vivo? Esas son totalmente ideas, fantasía. Pero ideas fantásticas. No es cierto, son películas, son cosas muy llamativas, sí, porque el alma errante. El alma en pena. El alma en pena, eso no existe. Existe el alma en pena, sí, en el purgatorio. Existe el alma errante, bueno, si quieren ponerlo, el alma que se condena. Jesús nos dice que siempre dejará a la criatura con la interrogante de si lo que pensaba era o no era realidad. Por ejemplo, a todos los seguidores y los que creen en la teoría de la evolución, dice que el tormento mayor es siempre, eternamente, dejarlos en la duda de si vienen o no vienen del chango. Sí, así lo dice Jesús. Sí, los dejará siempre en eterno con la duda. Esa podría ser un alma errante. ¿Seré chango? ¿Seré hombre? Perdón. Es una verdadera equivocación tremenda. Dice, si Adán se olvidó que Dios lo amaba y se salió de la divina voluntad, ¿nosotros podemos olvidarnos de la divina voluntad y volver a caer en nuestra voluntad humana? En un principio sí, o sea, el alma está en ese movimiento. Jesús nos dice que nos va prestando su voluntad para ir actuando, pero que continuamente, o sea, el alma se va como acostumbrando a esto. Y de repente nos la quita y luego nos la vuelve a prestar y luego nos la vuelve a quitar. Y eso es para ir acostumbrando a la criatura. Entender que la divina voluntad es la vida misma de Jesús, la vida misma de Dios. Es el motor de Dios, es el almacén donde están todos sus actos. No nos la puede dar así simplemente como ya te la doy sin tener conciencia de que esa persona ya no se va a salir. Por eso es que nos la va prestando. En esos inter, sí, vamos teniendo la posibilidad de salirnos y regresar, por supuesto. Ahora, ¿qué tanto tiempo tardemos en decidirnos a vivir plenamente la divina voluntad? Eso depende de cada persona. Y habrá personas que nunca lleguen a decidirse, pero que siempre estén con que quieren vivir y siguen leyendo y se emocionan
y ellas viven en la divina voluntad, pero siguen siendo ellas. Bueno, hará algunos actos y Dios se lo tomará en cuenta, sí, pero vida divina en ellas, no. Cuando el alma ya entra a la divina voluntad, ya no se puede salir, porque para entrar de lleno necesita decidirse plenamente a entrar a sabiendas que de ahí no se sale. Luisa intentó salirse en algún momento, ¿verdad? Y le dijo No, Jesús, intentar no. Estaba desesperada, angustiada por la ausencia de Jesús. Uh-huh. Y entonces Jesús le dice, ¿qué te pasa? ¿Qué acaso quieres salirte? Y entonces le dice, inútil, chiquita. Digo, perdón, lo de chiquita. Inútil, no, ya no es posible. Ataste tu sí a un sí eterno, ataste tu fiat a un fiat eterno y no hay vuelta de hoja. Te encuentras en la mitad del mar de mi amor. Nada para donde quieras. Para adelante, para atrás, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Lo único que encontrarás es el mar de mi voluntad. Y es equivalente a el que entra al cielo, pues para todos lados va a haber cielo. Así es. Y ya no se puede salir ni Ya no quiere. se puede salir. O sea, no hay... Una vez decidido, es una decisión que ya no se puede cambiar. Uh-huh. La persona adquiere la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué dice que después de María y de Luisa nadie ha vivido en la divina voluntad? No, yo no dije que nadie ha vivido después de. Yo lo que he dicho es que antes de Luisa, nadie había vivido en la divina voluntad. Esto es nuevo totalmente. Y ahora, después de Luisa, debe haber almas que hayan vivido en la divina voluntad. Lo más probable es que sí. ¿Lo sabemos? No, ni lo sabremos. Lo sabremos cuando lleguemos al cielo. Pero no tenemos la capacidad de poder entender quién sí y quién no, porque no se trata de una santidad humana que puede ser juzgada. Es una santidad que es entre Dios y el alma. Nada más, nadie más se mete ahí. Por lo tanto, no tenemos los medios para poder llegar y decir, sí, esta alma ya está glorificada, ya está viviendo, vivió en la divina voluntad y por lo tanto tiene santidad divina. Nadie lo va a saber hasta que lleguemos al cielo. Uh-huh. Terminamos, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ojalá y que tengamos siempre cada vez más y más preguntas. Y bueno, repetimos, esta ausencia fue totalmente ajena a nuestra voluntad. Pero estamos de nuevo aquí, Alejandro, Alejandra, gracias, doctor. Gracias, Paris, gracias, Paris, y un servidor, ¿sí? Para seguir adelante con esta labor de tratar de confundirlos, de aclararles un poco más sus dudas, ¿sí? Sí, porque iba a decir, si cada vez hay más preguntas es que no estamos entendiendo nada. Así es, o no estamos explicando nada, ¿no? Aquí tenemos saludos a... Híjole, qué bárbaro. Miami, Chile, Perú, Nicaragua, Ecuador, Carolina del Norte, Colombia, Argentina, Monterrey, Tijuana, New Jersey, Puebla, Colima y Canadá. Muchas gracias. Gracias a todos. Bueno, hasta luego, amigos. Buenas noches, muchas gracias. Hasta luego, amigos.